96.5. Bueno, antes de dar paso a Marilena, yo me atrevo a hacer una sugerencia a algunos amigos que han recibido estos pagos que hizo el gobierno a artistas. La sugerencia que yo le voy a hacer después de ver pasar tantas cosas en este país, señores, el que pueda debe devolver esos pagos. Debe devolver esos pagos. Julio, no es por primera vez que eso se realiza. Espérate, yo no estoy diciendo que es la primera vez que se realiza. Estaba en el presupuesto. Okay. No importa que esté en el presupuesto, estoy hablando de la irregularidad de la forma del pago. Y si se ha hecho, tú sabes que todo eso es objeto de investigación. El que recibió este pago, tanto como el que lo hizo, de aquí a 10 años, puede estar involucrado en una situación de investigación judicial. Puede estar investigando una situación de investigación judicial. Entonces, el asunto de la irregularidad, no es que si no estaba en el presupuesto o estaba en el presupuesto, no, es la irregularidad. Pero no importa, es la irregularidad de la forma del pago, como se ha pagado el Estado. El Estado no le puede pagar a nadie por más de un 20% de adelanto. Julio, lo de esto es como, por ejemplo, las donaciones que hacía el presidente Medina cuando iba a los lugares. Es decir, estos son unos fondos especializados dentro de los programas de asistencia. Entonces es una donación. Una metodología. Entonces es una donación. No. Eso que lo defienda quien lo hizo. ¿No? Ellos lo han presentado como un pago por adelantado a unas fiestas. Ellos no están hablando de que le están donando a millonarios ese dinero. No, lo que están hablando es de que se pagaron la fiesta porque estaban presupuestadas. De que supuestamente se han pagado la fiesta. Como el año pasado. Como el pago es irregular. Ok, pero déjame terminar esta idea. Como el pago es irregular, todo el que lo ha recibido, lo único que ha recibido es un problema. Que tal vez le puede ser más caro después, más caro lo que le cuesta ese problema que el dinero que están recibiendo en este momento. Todo el que ha recibido esos pagos, lo que ha recibido un problema, que aunque no se trate en este momento, en algún momento se trata ya, porque ya aquí en adelante sabemos que nada de lo que se hace después no estará, digamos, revisado. Ya eso va a ser una costumbre en la República Dominicana, y qué bueno que lo será. Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Señores, si uno no deja de sorprenderse y preguntarse cuántas lecciones más en torno a la muerte vamos a recibir en este 2020. Ustedes saben cómo fue calificada la doctora Carolina de la Cruz, en paz descanse, lamentablemente hay que decir en el día de hoy, por la ingeniera Gloria Ceballos. Ustedes se recuerdan que la ingeniera se contagió de COVID. Y luego cuando ella dio a conocer que ya estaba libre de COVID, dio las gracias a sus médicos y a ellos los calificó como ángeles vestidos de médicos. Dio las gracias a la doctora Carolina de la Cruz y al doctor Junen. Entonces todo el mundo elogia la profesionalidad, pero también las condiciones humanas de la doctora Carolina de la Cruz. Entonces, esta doctora que logró superar el riesgo de contagiarse de COVID, trabajando en una de las especialidades vitales en medio de esta pandemia, como es la neumología, y perder la vida por un arbolito un arbolito de Navidad que por un cortocircuito toma fuego, pero esto no ocurre a cada rato. Tocarla a ella, estar cerca, no poder escapar, o sea, esto la verdad que resulta chocante. Uno dice, ¿y qué nos dice la vida? Que aunque estés en una posición de riesgo, como le pasó a ella, si no te tocaba, no te tocaba, aunque estuvieses expuesta a una enorme carga viral. Pero el día que te llega, compartiendo con colegas en una residencia, por un fuego de un arbolito, te llegó el día ya se venció el contrato.
y te vas. ¡Cuánto dolor! Nuestras condolencias para su familia sanguínea y escogida, para sus colegas. Esperamos que el doctor Jorge Marte se recupere. Como decía Julio, está en cuidados intensivos, pero en proceso de evolución y sabemos que está en una situación muy difícil, superando un duelo muy, muy, muy especial por la muerte de su hermano, ahora la pérdida y en estas condiciones de una compañera de trabajo, una aliada en ese trabajo por salvar vidas. Ustedes recuerdan el doctor Jorge Marte, que esperamos que se recupere pronto, él es director de CEDIMAT, pero fue un profesional vital en los primeros meses de la pandemia, porque formó parte de esa comisión de alto nivel y la presencia de él junto a otros médicos del sector privado, el doctor Alejandro Báez, que vino de Estados Unidos, también el doctor Junet, entre otros, que formaban parte de esa comisión de alto nivel, daban credibilidad a medidas difíciles que tenía que tomar el gobierno. Esas medidas que en medio de la pandemia siempre se cuestionan, se han cuestionado en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo, y en nuestro caso, imagínense, con la campaña mucho más, con una oposición ahí, haciendo campaña hasta con temas del COVID. Entonces, la presencia del doctor Jorge Marte daba credibilidad, daba confianza ante estas medidas que se tomaron. Así que lamentamos mucho esta muerte y como digo, el año aún no termina y nos sigue dando lecciones en torno a la muerte. Sobre el COVID, destacar lo dicho por el ministro de Salud, el doctor Plutarco, que son los jóvenes los principales responsables de la mayoría de los contagios. ¿Cómo lo dijo él? Estamos hablando de que el 65% de nuestros jóvenes es el que está transmitiendo la enfermedad desde la calle hasta las casas. Por favor, mantengan la distancia, los abrazos a los abuelitos. Vamos a ahorrárnoslos esta vez. Vamos a evitar la aglomeración. Es muy fuerte que en una familia 2 o 3 miembros estén sacrificándose en algunos lugares, en algunos casos hay que salir a la calle a trabajar, en esas familias que se está cuidando a los envejecientes, a las personas que están en un estado vulnerable por una condición de salud. Entonces, ese jovencito se va de bonche, quizás es asintomático, como han explicado las autoridades, nadie se cuida de él, sale, entra a la casa y lleva el COVID y enferma a los demás. Y esto provoca muerte de los demás. Entonces, nunca antes habíamos visto cómo una acción individual repercute tanto, tiene tanta incidencia en la colectividad. De lo que yo haga, de lo que tú hagas, tomando en cuenta estas medidas, depende la salud de todos, la vida de todos y la economía. Esto es vital. ¿Qué dijo también el ministro de Salud? Que por favor, que si usted no lo necesita, no se haga la prueba. Él dice que mucha gente se está haciendo la prueba de manera innecesaria, que hay gente que se la ha hecho hasta 5 veces sin tener síntomas, sin requerirlo por el trabajo, porque claro, hay trabajos para los cuales eso se requiere. Por ejemplo, en producciones a nivel de cine, en comerciales, bueno, el personal tiene que estar haciéndose las pruebas constantemente y esto se entiende. Pero si tú no lo necesitas, no te hagas las pruebas, dice el ministro, que por esto hay escasez, que a nivel del sector público hay, pero que en los laboratorios a nivel privado hay escasez y el gobierno tomará medida en este sentido. Sobre el COVID también, la Oficina Panamericana de la Salud dice que ya a principios de marzo, más o menos, del 2021, llegará la vacuna a América Latina. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de las mascarillas en las reuniones familiares por Navidad y fin de año. Ellos dicen lo ideal que estos encuentros familiares, en caso de ser posible, se realicen en exteriores para reducir, ¿no?, la posibilidad de contagio. Pero dice, si esta opción no existe, si la van a hacer en interiores, limitar el número de personas que se va a reunir, ventilar, si pueden abrir ventanas y eso. Nosotros tenemos la ventaja que por el clima nos permite, las personas que tienen un invierno fuerte, de esto no se puede hablar. Y el uso de mascarillas. Evitar interiores, pero si se van a reunir en interiores, usar mascarillas,
ventilar, tratar de abrir el espacio y que el número de personas no sea alto. A los que van a viajar, a los que van a viajar deben llamar a Nueva York, a Boston, deben llamar a su línea aérea, porque recuerden que por la tormenta de nieve que afectó en el día de ayer a Nueva York, se cancelaron cerca de 11 vuelos, y eso tiene un efecto de dominó. Aun cuando comiencen a regularizarse, como hay un atraso, puede ser que el vuelo que usted tenía programado quizás para mañana sea pasado mañana. O sea, antes de irse al aeropuerto, chequee con su línea aérea si se mantiene su vuelo o si se va a reubicar en otra fecha. Hablando de vuelos también, la Junta de Aviación Civil suspendió todas las operaciones aéreas entre República Dominicana y Venezuela. Esto en respuesta a una decisión similar que adoptó Venezuela el 13 de diciembre. En esta ocasión, el presidente Maduro decía que los vuelos que llegaban a Venezuela procedentes de República Dominicana estaban cundidos de COVID, y atribuyó a eso, a mucha gente que llegaba del exterior, el número de contagios de Venezuela. Entonces, suspendieron todos estos vuelos, con excepción de vuelos de emergencia, vuelos humanitarios, vuelos de cargas y correos, ambulancia y repatriación de Naciones Unidas, también paradas técnicas. Y en estos casos se requiere una autorización previa. Esto es importante tomarlo en cuenta. En el día de ayer, un grupo de organizaciones que defienden los derechos de la mujer se manifestó frente al Congreso Nacional. Ellos, ¿qué buscan? Que o se saque por completo del Código Penal todo lo relativo al aborto, porque como se habla de una ley especial, dice, hacer una ley especial, pero mantener la penalización en el Código Penal, o sea, esto es una traición, dicen ellos, esto es doble moral, nos han tomado el pelo, nuevamente quieren burlarse de nosotros, porque dicen, durante la campaña y en reuniones que hemos sostenido, y citan directamente al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, nos habían prometido que se iba a despenalizar el aborto, que las 3 causales se iban a mantener en el código, y ahora salen con otra cosa. Ustedes saben que una de las soluciones que se ha planteado es sacar del código lo del aborto y esto trabajarlo en una ley especial. Pero ¿qué dicen las feministas? Sí, en una ley especial, pero van a mantener la penalización. O sea, así no. Hablen claramente. Escuchen esto. Lo que dijo Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género de la UAS. Estamos ante una doble moral, tanto de parte del Congreso de manera específica como del gobierno en sentido general. Durante toda la campaña electoral, a nosotras se nos prometió que se iban a colocar las 3 causales y se iba a despenalizar el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo. En el encuentro que sostuvimos en el Palacio Nacional, con el presidente Luis Abinader, un encuentro maravilloso, ya los compañeros lo comentaron, yo como ayer no estuve en el programa, no había hablado de esto, en ese encuentro que, bueno, fue extraordinario. Primero, la disposición del presidente Luis Abinader, como siempre, a recibir preguntas de todo tipo y a responder con una gran capacidad que él tiene para vincularse con cada una de las personas con las cuales se interactúa, y también de parte de Radio Cadena Comercial, y tal y como lo destacó el presidente de esta empresa, don Antonio Espaillat. Bueno, ahí se reflejó la gran familia que somos, la cantidad de profesionales que está aquí con nosotros, cómo se expresan los diferentes sectores desde geográficamente, ¿verdad? Con Francisco Sanchís y Jaime Tomás, que estaban representando a Santiago, entre otras personas, diferentes grupos políticos, y cómo hay diversidad y espacio para el debate, siempre con respeto a la audiencia. Entonces, en esa oportunidad, le preguntamos al presidente Abinader su posición sobre las 3 causales. Él fue muy claro, dijo, yo mantengo la posición de siempre. Dice, estoy a favor de esto, pero decía, a nivel de cuando está en riesgo la vida de la madre, ahí más o menos hay consenso. Con el tema de que si no hay posibilidad de vida de ese nuevo ser, también el tema es del incesto. Y decía,
Yo le comento a mis hijas, ustedes un ser que viene producto de un incesto. No, dice, nadie va a querer esto. Diciendo, si permitimos eso, van a ocurrir muchos casos. Ahora, creo que él actuó con mucha sinceridad, pero dice, este tema hay que buscarle una solución porque tiene dividida a la sociedad. Y yo me pregunto, una persona, por ejemplo, como Nelson Espinal Báez, que tiene un doctorado en solución de conflictos, tiene diferentes nombres eso, pero busca una solución entre sectores que están enfrentados. Un profesional como él, lo cito como ejemplo, pero como él habrá otros en el país, y que representa una universidad muy prestigiosa como Harvard, no puede hacer una gestión para tratar de llegar a un acuerdo, porque no nos vamos a pasar la vida entera con sectores que tienen mucho poder en la sociedad. Las iglesias, por un lado, y por otro lado, las organizaciones que defienden los derechos de la mujer. O sea, hay que llegar a un acuerdo y definitivamente ahí, con el tema del incesto, ahí viene el problema. Entonces, esperemos que esto se resuelva, que estos sectores no sigan enfrentados para que de una vez por todas se despenalice la interrupción del embarazo en estas condiciones específicas. Marilena, en la respuesta que el presidente te dio, también hay una información interesante. Es que el presidente dice que prácticamente que no son las tres causales las que tienen dividida la sociedad, que nada más hay un tema de las tres, que es justamente ese que tú tratas, el que tiene, el que mantiene la división. Ajá. Que en las otras dos causales hay mucha posibilidad de un acuerdo, de un entendimiento. Entonces sería una de las tres causales, básicamente, la que mantiene la división. Sí, yo lo destaqué, Julio. Quizás estabas concentrado en otras cosas, pero lo destaqué, que el presidente Abinader había dicho eso, que no, en las otras dos causas no había ningún problema, pero ahí con lo del incesto sí. Entonces yo creo que a eso se le puede buscar la vuelta, porque ambos grupos, bueno, ¿qué ha empeorado esto? Los insultos, tú eres pro muerte, tú no quieres la vida. No, déjense de este tipo de calificativos, de esos insultos, de esa división, déjense de eso y vamos a sentarnos todos y a buscar una solución, porque no nos podemos pasar la vida entera peleando y no vivimos diciendo que para resolver el tema de la salud, que para resolver el tema de la educación se necesita unión. Bueno, hay que buscar unión hasta en estos temas. Con esto concluyo, Julio. Cambio y fuera.